saluda Ronald Doblado por aquí. El día de hoy vamos a hablar un poco de 3D printing. Hoy vamos a ver un poquito la parte teórica detrás de 3D printing y qué impacto tiene esta en la sociedad, un poco, y sobre todo qué está detrás de esto desde el punto de vista teórico, ¿ok? Por un lado hemos visto cómo ha habido un realce en esta tecnología en los últimos años y especialmente en este último tiempo por esto de la pandemia de COVID-19 y se ha visto cómo esta tecnología viene a solventar muchos problemas que son bien específicos, ¿ok? Que tienen una aplicación bien específica y es algo que eh, de todas formas es una de las funciones más básicas de esto, pues. Vamos a ver cómo, en qué se utiliza, cuáles son los casos más importantes, los tipos de tecnología de 3D printing que hay, porque no solamente hay una que es súper común, pero esto, el acceso se ha democratizado, que significa que ahora hay más acceso para todo el mundo, lo que hace que esto pueda ser explorado por muchas más personas, explorar diferentes opciones, ya sea diferentes marcas, etcétera. Esto antes como ustedes saben que hay un punto donde una patente se libera y esa básicamente hace que todas las personas puedan desarrollar en base a esa tecnología. Entonces, en mi experiencia personal, la primera vez que imprimí algo yo fue en el 2009, en un laboratorio súper especializado de Taiwán. ¿Ok? Estaba yo por allá estudiando en maestría y esa fue la primera ocasión en la que yo pude tener acceso a esta tecnología. Y eso es que yo llevaba la clase y mi asesor era básicamente el encargado del laboratorio. Creo que en otra ocasión hubiese sido un poquito más complicado hacer eso. Aquí en Honduras no existía nada de eso. Años después, cuando ya regresé de Taiwán y pasó el tiempo, Unitec compró su primera impresora. Algo sencillo me recuerdo, pero era nuestra primera impresora, pues. ¿Ok? Y eso em, es como después de aquí para allá, evidentemente como se ha democratizado la tecnología, ahora tenemos más acceso, diferentes opciones, diferentes marcas y tenemos mejor equipo relacionado con 3D printing. Entonces, hablemos un poco de qué es 3D printing. Ese es un método de fabricación por adición. A diferencia de lo que hemos estado haciendo con fresados y otros tipos de maquinados de fabricación digital como cortadoras con láser, plasma, chorro de agua, fresado, torno, todo ese tipo de maquinado es maquinado de sustracción, o sea, quitamos material para nosotros quedar con la pieza que nosotros necesitamos, ¿ok? Mientras que aquí nosotros estamos poniendo una superposición de capas sucesivas, o sea, una capa se pone encima de otra y en conjunto forman el volumen que nosotros queremos, ¿ok? Y existen diferentes tipos de materiales y, y varios tipos de tecnologías que nos ayudan a hacer esto. Entonces, una tecnología importante aquí es, bueno, ya hablamos de fabricación por adición. Ese es, como les comenté, crear objetos por medio de superposición de capas sucesivas de material. Después tenemos el proceso sustractivo, que es lo inverso, o sea, partimos de un lingote de material y ese se quita material para quedar con la pieza, que es básicamente el antónimo, se puede decir. ¿Ok? Por otro lado, tenemos prototipo rápido. Una de las principales funciones que tiene 3D printing en el proceso de desarrollo de un producto no es tanto la producción en masa, sino que en el proceso de investigación y desarrollo del producto. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero crear un control de PlayStation. Digamos, ahorita acá sería PlayStation 5. Entonces, previo a hacer la fabricación en masa y buscar otros métodos de fabricación, para estudiar la ergonomía del control en sí, me imagino que se imprimió el control y se compartió con varias gente y se vio la ergonomía del control, ¿ok? Básicamente. Entonces, es más para siempre he dicho, para mí 3D printing es más para hacer prototipos, no tanto para hacer producción en masa. Hay ocasiones donde se puede hacer un proceso en masa de alguna pieza impresa, pero eso ya involucra em, en China especialmente, ustedes pueden mandar a hacer una pieza que sea por una buena cantidad de ocasiones y esa se replica varias veces hasta pero se hace no solamente con impresora, se hace con un lote gigante de impresora, o sea, es como un dormitorio con las
condiciones perfectas para imprimir y dentro de esa hay varios estantes con líneas y líneas de impresoras, sacando la misma pieza una y otra vez. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que se podría hacer el método ¿cómo se llama? De producción en masa en impresión tres dimensiones. Hay hay varios tipos de impresoras, ahorita están saliendo muchos más, pero ahorita, por ejemplo, una de las más comunes, creo que la más común de todas, es esta de Fuse Position Modeling, que es básicamente la que lleva la punta en la democratización de esta tecnología, y imagino que es la que ustedes han visto o es la que ustedes han usado, básicamente. ¿Ok? Usted puede encontrar impresoras de esta tecnología de $300 y pueden llegar hasta $5,000 sin ningún problema. ¿Ok? Y el precio hasta cierto punto muestra la calidad o qué tan afinada está esa impresora. ¿Ok? No solamente desde el punto de vista de hardware, sino desde el punto de vista de software también, porque las dos partes influyen. Así como ustedes hicieron la configuración de maquinado en un software, y ustedes básicamente utilizan ese tipo de tecnologías para afinar el maquinado, la parte de hardware también es importante. ¿Ok? Entonces aquí lo que es la idea aquí es que hay un filamento de plástico el cual se funde o se lleva a la temperatura de fusión y cuando está en ese punto que es semi-cuasi líquido, por ahí es entre líquido y sólido, está como moldeable, este filamento se esparce alrededor del espacio XY una capa a la vez. ¿Ok? Entonces, la primera capa aterriza en la parte inferior o en la cama aquí, donde se ve como un cuadrado azul acá abajo. Eso se conoce como la cama de la impresora. Y aquí es donde se adhiere la primera layer, básicamente. ¿Ok? Luego viene la parte después baja esta cama un poquito, dando espacio para que la boquilla que contiene el material fundido sigue esparciendo material en la siguiente capa y así sucesivamente. Este tubito que hace por aquí es la entrada de material sólido, el filamento sólido de material a, a esto que está acá. Unitec por los momentos solamente cuenta con este tipo de tecnología. Hacemos como un, 2, 3, 4 como cinco impresoras de este tipo de tecnología, ¿ok? ¿Qué más por aquí? Y de estos chavos han salido varios tipos de materiales ahora. PLA, ABS, nylon, TPU, PVC, no PVC, pero PVA es otro, y hay varios, y cada uno de esos tiene sus características y sus aplicaciones interesantes. En esta se puede imprimir en multicolor, no es lo normal, normalmente ustedes imprimen con un solo filamento y ese filamento determina la característica de la pieza el que está ahí involucra color, propiedades físicas del material, entre otras cosas. En esta se puede imprimir en multicolor, pero ya necesitan una impresora que pueda hacer eso o que tenga un accesorio que les permita hacer eso. Entonces, de entrada, no es normal que ustedes puedan imprimir en multicolor. ¿Ok? Después, seguimos con, básicamente, aquí se puede ver un poco cómo es el filamento. Esta es una impresora vieja, ya no. Vean cómo era grande básicamente el nozzle. Entonces se posiciona el material aquí, se funde y ese, vean, se esparce capa por capa. ¿Ok? Entonces aquí se puede ver, miren. Esta tiene dos boquillas, como pueden ver, pero ustedes van a ver dos colores en el maquinado. ¿Ok? Ahí se puede observar, miren. Entonces, esta impresora puede hacer eso. Cuando yo en Taiwán, como les comentaba, yo utilicé una impresora como esta. O sea, una impresora grande, era como una refrigeradora de grande, la que se den cuenta. Y el área de maquinado es relativamente bien pequeña. ¿Ok? Después tenemos esta, voy a seguir avanzando porque en esa vamos a enfocar después un ratito. La siguiente, en cuanto ahorita he visto que hay un aflote de este tipo de impresoras, ya son más accesibles, siempre caras, son caras, pero son más accesibles, ¿ok? Es la STL, la Stereolithography Printing. Acá se conoce también como fabricación óptica. La idea aquí, chavos, es que se utiliza una resina, un material como de resina, el cual se cura o se solidifica cuando un láser ultravioleta
hace contacto sobre la superficie de eso. Entonces, así es como se van formando las capas. Aquí la cama es esta que está aquí, entonces esta va subiendo básicamente y el láser está acá abajo, hitting la superficie de la resina que está posicionada aquí, después capa por capa formando este objeto. Ok, súper interesante. Y esta es la, como te comento, la siguiente máquina más común. Y creo que esa es la que Unitec va a adquirir en un tiempo. La ventaja de esta es que nos puede dar mejores resoluciones de impresión. Ok, Em, luego de este proceso de impresión, se da también un proceso de acabado o de curación todavía con luz ultravioleta. Entonces, eso hay que agregarlo a esta parte también. Aquí se puede ver más o menos el proceso. Siempre empieza con un diseño CAD, siempre. O sea, lo que ustedes pueden dibujar, lo que ustedes pueden imprimir o maquinar en otro método. ¿Ok? Entonces después se hace la configuración de maquinado. ¿Ok? Que es básicamente la generación de código. Y vean que aquí se puede ver más o menos el láser. Quiero ver si puedo hacer zoom ahí. Vean ese láser que va por ahí. Vean ese que está curando el material. Vean, vean, está haciendo eso. Miren. Y esta cama de resina. Y en este caso, la cama está abajo. Entonces, esta cama después se esparce un layer de resina encima de lo que ya se solidificó y al final terminamos algo así como esto, miren. ¿Ve? Entonces llega todo así. Miren qué interesante. Esta parte blanca que está aquí es material de soporte porque en sí la gravedad no nos permite construir esto solamente sólido así porque si no se caería el filamento por pura gravedad. Siempre existe después el proceso de postproducción donde ustedes como personas que imprimen, básicamente quitan el material de soporte no necesario y después se le da la parte de curado final a la pieza. ¿Ok? Esa parte es importante. ¿Ok? Aquí está el curado en el oven, como les comentaba. Se deja un tiempo por ahí y después ya queda nuestra pieza. Que aquí una pieza es como bien acabadita, bien con superficies lisas, una buena resolución. Entonces, para hacer piezas así pequeñitas de alta resolución, son las que nosotros utilizaríamos. Por eso existe esta impresora. La otra, la Fuse Position Modeling, es un poquito más complicado porque creo yo que la resolución mínima es como 1 milímetro, básicamente. Entonces, hacer cosas más pequeñas que 1 milímetro ya es como, no me siento tan cómoda. Entonces el detalle es mínimo. Este es Powder Deposition Modeling. Este es súper interesante. Aquí, en vez de una resina, lo que utiliza es una especie como de un polvo, ¿ok? Como que fuera harina, cosas así. Y lo que se hace para solidificar este polvo es que se imprime una especie de aglutinante. Ese aglutinante básicamente solidifica este material y evidentemente está formando una capa a la vez. Otra ventaja de eso es que ustedes pueden incluir tinta dentro de ese aglutinante y pueden, vean, tener terminaciones superficiales como esta. Vean la variación de colores que puede haber dentro de la misma pieza y algo así es el proceso. Nótese que aquí está este polvo, que es, por eso se llama powder, por eso es que es powder. En este caso está haciendo proceso, está mostrando el proceso completo de diseño, se está escaneando a este muchacho. ¿Ya? Se refina el modelo, después se hace la configuración de maquinado acá y aquí, bueno, aquí se hace la configuración de maquinado. Se le dice al programa dónde queremos que imprima, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vean la impresora qué grande que es. Y aquí, capa por capa, se está poniendo. Entonces acá adentro, aquí hay una especie como no sé si recuerdan las impresoras de Inkjet que tiraban tinta, el mismo concepto acá. Entonces va pasando usted por acá este cabezal, imprimiendo, o sea, básicamente imprimiendo el aglutinante donde se necesita. Después se saca la pieza, se limpia por medio de forma neumática, como se puede observar. Se sella por medio de ese químico que está acá. Se deja secar y ahí queda la pieza. Nótese que aquí vea, viene con todos los colores de la pieza. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahí se puede observar. Y hay otros tipos de impresión. Hay impresora, por ejemplo, Laser Deposition Technology, y este es más como impresión de metales. Y eso puede hacer cosas súper impresionantes, pues, ¿ok? La aplicación aeroespacial es súper alta porque nos permite hacer piezas con menos partes movibles, o sea, reduciendo los costos
de mantenimiento, reduciendo la probabilidad de fallo, entre otras cosas. ¿Ven qué interesante? Entonces, y pueden ser piezas súper complejas, pues. ¿Ok? Hay ocasiones también aquí que también ustedes pueden imprimir órganos. Literalmente lo que se deposiciona es material biológico, básicamente. Material biológico y básicamente con eso ustedes pueden terminar construyendo un órgano para ser implantado en una persona. Ya no es trasplante, sino que ya implante, básicamente, porque se genera por medio de las células que sacaron de mí, pues. O sea, bien interesante. Siguen trials en la tecnología porque evidentemente tiene que pasar toda la parte clínica, todos los steps que se necesitan para evidentemente hacerlo de uso en general. Se está, tratando de utilizar la tecnología 3D printing para construir hábitats en otros planetas. El año pasado hubo una competencia para más o menos generar el diseño y los maquinados, o sea, la tecnología necesaria para construir los hábitats en Marte, por ejemplo, o en la Luna, utilizando el material local. Creo que esa es la parte más crítica, porque en sí posicionar el material no cuesta. Por otro lado, existen ahora tecnologías que nos permiten construir casas de cero, ¿ok? Entonces, si ustedes se meten a YouTube rápidamente, ustedes van a poder ver de forma rápida 3D printed house. Ustedes ponen house, lo que ustedes quieran. Ahí se puede ver, miren. Entonces se imprimen casas como estas, miren, cosas. Lo que se posiciona aquí es una mezcla especial de concreto, porque evidentemente tiene que ser diferente, y terminan con cosas como estas, pues. No se necesitan albañiles, no necesitan nada, solo necesita, qué sé yo, la parte eléctrica. eh, Vean, una persona está construyendo toda la casa, pues, pretty much. Ok. Sería interesante traer este tipo de tecnología para Honduras, miren, para la gente que necesita casas, pues. Ok. Y es súper factible, se hace la plataforma, la base, y después ya se empiezan a construir, ¿verdad? Y los acabados impresionantes. Ok, ¿ven? ¿Bien? Entonces, y hay otras cosas. Entonces, aquí 3D printed organs, por ejemplo, que les comentaba, organs. Entonces, aquí se puede ver los órganos. Bueno, esta parte no creo, estoy buscando antenatal. Les recomiendo Printing a Human Kidney. Yo sé que, vean, tiene 7 años esto. Y desde 7 años ya se estaba probando hacer esa parte. ¿Ok? Aquí se puede ver 3D Human Tissue. Y ya se puede ver que ahora hay cosas más recientes, pues. Miren. Aquí es el 3D printed. Es- Esto es algo que muestra o que mocks, o sea, que representan ¿cómo se llama? Un pulmón, básicamente. Vean, la tecnología está avanzando enormemente, pues. Eh, y después seguimos con las partes de impresora. Entonces ahora me voy a enfocar un poquito más en la Fuse Position Modeling, que es la más común y es la que ustedes van a estar utilizando. Entonces, una impresora básica contiene una boquilla, que es la parte que es esta que está aquí. Es lo que básicamente funde material a temperatura necesaria. Entonces, hay un control de temperatura específico en ese. Cama caliente o bed que le dicen es donde se posiciona el primer layer y desde ahí se levanta todo el sólido. Los motores, los steppers, que es lo que hacen que la boquilla se mueva a lo largo de X, Y baje en Z y que también empujan el material dentro de la boquilla. La tarjeta de control, que es esta, y falta otra por ahí, pero esta es parte de la tarjeta de control. Después la fuente de poder, que es esta que está aquí. Después vienen los ejes, poleas y otras partes misceláneas que en conjunto forman una impresora básica. Y ustedes pueden conseguir kits como estos, como a $300 y armar su impresora. ¿Ok? Pero sí requiere un poquito más de refinamiento. En cuanto a materiales, los dos más comunes es ABS. ABS fue cuando ya se empezó a democratizar esto, creo que fue el filamento que más se utilizaba, ese tipo. ABS es resistente al impacto. Normalmente los controles de su PlayStation, el control de su televisor, entre otras cosas, fueron parte, son las aplicaciones básicas para eso, aplicaciones de automovilística también, pero es muy susceptible a
cambios de temperatura. Entonces, cuando estás imprimiendo, el cuidado que hay que tener con este tipo de material es súper más alto, ¿ok? Se busca que la temperatura no varíe mucho, que no sean temperaturas muy bajas, que el nivel de humedad sea bajo también. Y si no, es muy probablemente que usted va a tener una impresora mala. A pesar de que ustedes hacen toda la parte de configuración de maquinado bien, que preparan bien la impresora, hay esos elementos que pueden afectar su impresión. PLA, lo mismo, solamente que es menos susceptible a eso, pues. Entonces, un poquito más forgiving, como dicen. Y PLA a mi criterio, el material más común en estos momentos para imprimir. Si ustedes van a imprimir algo, imprímanlo en PLA. Ustedes van a ver que la resistencia física no es tan diferente, entonces no hay mucho problema. Es biodegradable también. Entonces, y cuando digo que no es tan fuerte como una ABS, no es que, no es como que hay gran proporción, pues, sino que si le pones a probar uno contra el otro, sí, va a ser un poquito más resistente a la ABS, pero para fines demostrativos, como les comenté, PLA le va a solucionar. Existe otro que es TPU, que es un material maleable, como que fuera un hule, como que fuera la cinta de un reloj, se puede decir, o que fuera como de silicón, básicamente. ¿Ok? Eh, el proceso de impresión general empieza con un CAD, un archivo CAD que lo pueden hacer en SolidWorks o pueden hacer en Fusion, whatever, lo que ustedes escojan. Ese se exporta en formato STL y ese archivo STL se ingresa a un software que vamos a ver más adelante que se llaman Slicer en forma general y que permiten que ustedes puedan hacer la configuración de maquinado, básicamente, que eso vamos a ver luego. Y por último, se manda a imprimir. Así de sencillo. ¿Ok? Eh, Hay tres variables importantes que quiero que tengan en mente al momento de impresión. Ahora imprimir es tan casi sencillo que casi es control P Enter, así como imprimimos un documento en Word. ¿Ok? Se ha refinado tanto esa tecnología que es más sencillo, pero hay variables que ustedes pueden modificar dependiendo de la aplicación de su pieza, ¿ok? O sea, ¿para qué me va a servir? Entonces, una variable importante es el porcentaje de densidad, que es qué tanto material, o sea, imagínense que tengo un disquito que quiero imprimir, entonces yo puedo decirle al programa o puedo variar qué tan denso va a ser mi pieza a lo interno, ¿ok? Entonces, este puede tener varias formas, pero digamos, si yo doy esta pieza de 15 y le doy esta pieza de 50, si yo se la doy y ustedes la sienten, no van a sentir mucha diferencia, porque al final de cuentas esta estructura mantiene bien la forma. ¿Ok? La pueden dejar caer. Ya cuando le vamos a meter un poquito más de esfuerzo, aquí ya empieza a fallar, evidentemente. Entonces tenemos densidad de cero, o sea, básicamente nada. No he visto el caso donde utilicemos esta. Nosotros normalmente imprimimos entre 15 y 20% aproximadamente. Es como 10, 15, 20% porque son aplicaciones demostrativas, ¿ok? Y vas a ver que tu pieza es rígida, vas a ver que tu pieza tiene buena forma, etcétera, etcétera. Pero si tú estás pensando hacer una aplicación ya de aplicación de esfuerzo a esa pieza, ya empieza a apuntar a una densidad un poco mayor, ¿ok? Eso es lo importante, una densidad mayor el cual eh, va a ayudar a la pieza a resistir mejor los embates de las fuerzas que aplicas. Entonces, una variable lleva esto en mente, una variable que vamos a poder modificar dentro de nuestro slicer es la densidad. La siguiente, y hay diferentes formas que tú puedes hacer la parte interna o parte densa. Entonces tenemos lineal, como puedes ver es como una cuadrícula, hexagonal, es una de que más me gustan. Morro cascar y esta catfield son más como props que puedes hacer dependiendo del slicer, pero hay de forma concéntrica, hay de forma lineal, hay forma de triángulo, hay solamente de líneas, entre otras cosas, ¿ok? Esa parte se puede modificar, pero al final de cuentas eh, muestran resultados aceptables dependiendo de buena densidad. Ahora el software ya básicamente les puede precalcular cuál sería más ideal dependiendo de lo que ustedes deseen. Ahora, número de capas o perímetros. Entonces déjenme ver aquí porque esa cosa no está bien, esa parte. Número de capas o perímetros. Pe- Perímetros. ¿Ok? Vamos a ver, checa otra vez. O perímetros. Aquí es cuántas capas de piel va a tener su pieza. ¿Ok? Aquí yo recomiendo tener más de una.
que hayan una, por lo menos dos capas de material, porque al nosotros maquinar a porcentajes de densidad algo bajos, la separación que hay entre, por ejemplo, entre aquí y acá es bien alta. Entonces acuérdense que el filamento va a cubrir todo eso, pues, ¿ok? Y si la separación entre este punto y este punto, creo que no ven el mouse ustedes por aquí, si no me equivoco. em, si no, voy a ver si puedo conseguir laser pointer. Si ustedes quieren imprimir algo de aquí a acá y si se pone muy alto, entonces acuérdense por gravedad de filamento va a tener como a colapsar, pues, y eso es normal. Entonces allí lo que se recomienda es que si ustedes tienen un nivel de densidad algo bajo, por ejemplo 10% por general, ustedes pongan 2, 3 capas de perímetros, porque si no, ustedes van a tener problemas como el que vamos a mostrar ahorita. eh, como los que van a ver ustedes en este momento. A ver si encuentro una imagen representativa. Algo así como esto, miren. Algo así como esto. Vean esos agujeros que quedan así porque el número de perímetros era muy bajo. Miren aquí casi no, no, eso no se puede, eso no es. Vean, se puede ver cosas como estas, vean, miren. Algo así como esto, vean que no quedó como cubierto. Entonces, si nosotros hacemos otra capa encima de esta, ya tenemos una buena plataforma para que quede súper bien acabada la pieza, que quede algo así como esto. ¿Ok? Un poco mejor que esto. ¿Ok? Ahí se puede ver. ¿Ok? Y después viene la altura de seccionado, que es la altura de cada sección. Ustedes pueden tener altura de sección es qué tanto va a ser la altura de cada capa, básicamente. ¿Ok? Eso afecta el número de capas a imprimir. ¿Ok? Entonces, eso también se conoce como resolución. Normalmente la unidad de medida se mide en micrones o en décimas de milímetros, ¿ok? Las piezas con alta resolución son las más suaves, o sea, entonces ustedes van a sentir como hay más capitas y todas las capitas son más pequeñas, ustedes van a sentir que en la superficie es como bien suave. Esto, ven como estas líneas así, no van a ser tan visibles, pues, ¿ok? Como les comentaba, el caso anterior. Esta parte va a ser mucho más suave. Esto va a afectar más esta parte, básicamente, la parte lateral, ¿ok? Y eso, eh, y por eso aumenta el tiempo maquinado porque eh, a ustedes van a necesitar más capas para hacer una distancia. Por ejemplo, si ustedes tienen una altura de sección, por ejemplo, de 0.3 milímetros, que no es mala, ustedes necesitan 3 capas y media, se puede decir, para hacer 1 milímetro. Porque es 0.3, 0.6, 0.9 y después el puntito más para hacer 1 milímetro. Si fuera una altura seccionada de 0.1, por decir, sería 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y después 1 milímetro. Entonces necesitan 10 capas para hacer 1 milímetro, pero la resolución es más alta. ¿Ok? Entonces, para piezas de demostración, eh, se imprimen, o sea, demostración donde se quiere mostrar buenas tolerancias y todo eso, se imprime a una resolución un poquito mayor. Pero si ustedes quieren algo más demostrativo, solo para así, como casi proyecto de clases, puede decir, ustedes pueden imprimir resoluciones un poquito más altas, ¿ok? Como punto 3. Ya pasar de punto 35 ya no se ve, ya no es tan bueno, depende de la situación, pero normalmente no es una buena altura. Normalmente imprimimos en punto 2, punto 3 por mucho, por ahí. Eso es lo que nosotros imprimimos, ¿ok? Después vienen otras dos consideraciones. Entonces, las tres variables anteriores, que es densidad, número de perímetros y altura seccionada, son las tres variables que ustedes normalmente se modifican. Después vienen dos consideraciones importantes y eso depende hasta cierto punto del maquinado que ustedes van a hacer o de la pieza. Entonces, ustedes saben que cuando un material se enfría, ese empieza a comprimirse, ¿verdad? Empieza a hacerse más pequeño. Y eso afecta básicamente el maquinado. Entonces lo que pasa es que la, impre- la- acuérdense que esto donde está con madera, digamos que es la cama. Entonces la primera capa cae sobre esa pieza. Entonces el nivel de adición, o sea, de adición entre el layer entre el plástico impreso y muchas veces de vidrio es bien bajo. Entonces,
cualquier cosa, cualquier compresión va a hacer que este filamento que se puso sobre esta cama pueda que se despegue. ¿Ok? Después viene, pero esa incidencia de despegue disminuye cuando es de plástico a plástico. Entonces, cuando ustedes tienen piezas de superficie de contacto bien bajas, se recomienda poner una plataforma como esta para cerciorarse que la pieza se adhiera bien a la cama. ¿Ok? Y aumentando en sí al área maquinado de contacto con el layer más importante, que es el layer número uno. ¿Ok? Si la pieza es bien grande, o sea, que tiene una superficie de contacto grande, esto podría entrar en opcional, ¿ok? Esto se conoce como raft, ¿ok? Después dice material de soporte. Material de soporte es otro caso importante, otra consideración importante a tomar en cuenta. Nótese esta pieza como es, ¿ok? Véase que al yo imprimir la pieza de esta forma, vea que las piernas, el abdomen, el pecho, toda esta parte del tronco central, básicamente del muñeco este, eh, tiene, cada capa se puede reposar sin problemas sobre la que estaba abajo, ¿ok? Mientras que el brazo aquí, que estos dos brazos que están aquí, si yo tiro el filamento acá, la gravedad va a hacer que este colapse. Entonces yo necesito hacer una especie como material de soporte, una especie como de andamio, así como cuando se construyen las losas de las casas, que necesitan poner especie como de andamios o soporte abajo para que mientras se seca el concreto, se mantenga la losa, el mismo concepto es acá, ¿ok? Mismo concepto. Entonces, cuando vemos cosas así como estas, eh, nosotros, y esto no es que ustedes tienen que dibujar ni nada, ustedes simplemente dan clic en una opción de material de soporte y automáticamente se va a generar, se va a generar, ¿ok? Lógicamente, después este material hay que quitarlo. Entonces, bien, es parte de nosotros como ingenieros saber cuál es la mejor orientación para imprimir la pieza para reducir la cantidad de ese material, porque uno es gasto en material y por otro lado que cuesta quitarlo después a veces, ¿ok? Y veamos las aplicaciones, vean que la impresión, como discutimos antes, se puede imprimir, tiene enfoque ¿cómo se llama? En la parte de moda, ingeniería, parte médica, alimenticia, entre muchas otras cosas, hobbies, entre muchas otras. Entonces, eh, es una tecnología que está para quedarse, no creo que caiga, y más ahora que hubo un realce con esto de la pandemia de COVID-19. Y más tarde vamos a ver nosotros cómo hacer como el proceso de desarrollo de diseño, configuración de maquinado e impresión más adelante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenía para ti hoy. ¿Ok? Y es lo que necesito que tengas en mente para nuestra siguiente sesión. Que estés súper bien y nos vemos más adelante. Gracias.